Hi guys, this week we're going to learn about animal adaptations. Last week it was plant adaptations. So you can see we're always, these 2 weeks we're going to be talking about adaptations. Hola niños, la semana pasada hablamos de las adaptaciones de las plantas y ahora vamos a hablar de las adaptaciones de los animales. Como pueden ver, vamos a estar hablando de adaptaciones. The first vocabulary word we're going to use the same one from last week, so it's adaptations, special characteristics of plants and animals that enable them to live in an environment. Adaptaciones, características especiales de plantas y animales que les permiten vivir en un entorno. For example, the giraffe has to have a long neck in order to be able to reach the leaves at the top of the tree. If she were to have a short neck, she will die because she couldn't eat. Por ejemplo, la adaptación de la jirafa es que tiene un cuello largo para poder alcanzar las hojas que están mero arriba de los árboles. Si tuviera un cuello un poco más corto, pues se moriría porque no podría comer, porque no alcanzaría las hojas de los árboles. Then we have structural and physical adaptations. Physical adaptations are physical features of the body that assist in some way with survival or reproduction of reproduction. Some examples are horns, fins, and shells. Estructural y física. Adaptaciones. Las adaptaciones físicas son características físicas del cuerpo que ayudan de alguna manera con la supervivencia o la reproducción. Algunos ejemplos son los cuernos, las aletas y las conchas. The horns in some animals are used as a defense mechanism. They are going to fight or they want to be the alpha male because usually the males are the only ones that have the horns, right? Then we have fins. So the fins are obviously the fish and all the animals that live in the sea or the water or rivers can swim faster, right? It's like having legs for them. And then the shells, well, I put a turtle because obviously they have a shell, right? But what do you think they use it for? I think they use it for as a defense mechanism because when they're being attacked, they're just going to the shell. But it's also their home. So they don't have to look for like, oh, I want to live in this rock. No, they already have their home in on top of them. The same happens with snails or some other animal that has a shell. Okay? So, por ejemplo, los animales que tienen cuernos lo usan para defenderse o para, no sé, si quieren ser el macho alfa de la manada. Entonces, generalmente los puros machos son los que tienen los cuernos o los cuernos que son un poco más grandes o porque por ejemplo, algunas vacas tienen cuernos, pero son más chiquitos que los cuernos de los toros. Entonces, esa es una diferencia, pero generalmente son para defenderse. Las aletas son para, por ejemplo, todos los animales que viven en el agua o en los océanos o en los ríos tienen aletas. Entonces, obviamente esto es para nadar más rápido. En lugar de tener piernas, pues estos animales tienen, tienen aletas. Y las conchas, puse una tortuga, pero hay otros animales con conchas como un caracol o no sé, pues sí, los caracoles, los cangrejos tienen conchas, tienen, pues sí, su cuerpo es durito. Los escorpiones, no, los escorpiones no, los cangrejos. Y bueno, ellos lo usan para defenderse cuando alguien, un depredador se los quiere comer, pues ellos se ocultan en su concha y ya no se los pueden comer porque es una concha muy dura. Pero también lo usan como su propia casa.
En lugar de tener que ir a buscar una casa o tener que ir a, no sé, a decir, yo quiero vivir en esta piedra o en este árbol o algo así, pues ellos ya tienen su propia casa en ellos, o sea, ellos ya, a donde sea que ellos se muevan, van a tener su propia casa. Behavioral adaptations. Things that the organism does which gives it some sort of benefit. Most of the animals are already born with this ability and are driven to do them. For example, socialization, setting a trap, or herding. Adaptaciones de comportamiento. Cosas que hace el organismo que le da algún tipo de beneficio. La mayoría de los animales ya nace con esta habilidad y están ansiosos por hacerlo. Por ejemplo, la socialización, colocación de trampas y pastoreo. Okay, so most animals like to live in a social group. For example, I put the monkeys here. It seems what I think they're doing is they're looking for fleas or like something insects for them to eat, but they usually live in a group. Just like humans, we are social beings, so we like to be with our families, with our friends. So we need to be together in order to be able to survive. Another example are setting traps. So, for example, this is a web that a spider made in order to catch his insect and be able to eat it. And then herbs, well, humans don't have herbs, but we have social groups. But these herbs are usually farm animals like sheep, like cows, like horses that run around together or live in the forest or in the wild together. And it helps them protect themselves. For example, if somebody in the group spots a predator, they're going to tell all their friends like, "Oh, run, 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 run!" because a predator is coming. So they communicate with each other in order to protect themselves. Entonces, los ejemplos que les di de adaptaciones de comportamiento son vivir en una sociedad, eh, colocar trampas y el pastoreo. Entonces, el ejemplo que puse son unos monitos que están con su amigo monito y están buscando, no sé, garrapatas o algún insecto para comérselo, ¿verdad? Pero también los humanos vivimos en grupos sociales. Los humanos somos sociales por naturaleza. Nadie nos dice que tenemos que vivir con nuestra familia, ¿verdad? Pero nosotros vivimos con nuestra familia, con nuestra comunidad, para poder sobrevivir, porque si imagínate que un bebé naciera y no tuviera a su mamá, pues no podría vivir. El siguiente ejemplo es la colocación de trampas. Entonces aquí vemos a una telaraña que la construyó ¿quién? Una araña. ¿Y para qué la construyó? Pues para que un insecto, una mosca o alguien vaya ahí pasando y ¡pum! Se queda aquí pegado y la araña se lo va a comer, ¿verdad? Entonces, esta es una trampa. ¿Puedes pensar en otra trampa? Can you think of another trap that an animal sets? Después está el pastoreo. Entonces, el pastoreo es generalmente los animales de la granja, por ejemplo, las vacas, los caballos, no sé, algunas cebras, que ellas no son de la granja, pero son, o sea, son los familiares de, no sé, los caballos, por ejemplo, otro ejemplo sería los venaditos que viven juntos, ¿no? Entonces, este pastoreo, pues, les ayuda si hay un depredador, no sé, un venadito y se lo va a comer un lobo. Por ejemplo, si los venaditos están juntos y se lo va a comer un lobo, el depredador, entonces los venaditos se dicen entre sí, corran, viene un lobo, corran. Entonces ellos empiezan a huir del lobo, ¿sí me explico? Por eso les sirve vivir en una manada o en un pastoreo. Physiological adaptations. Things that the organism does without having to consciously tell it to do so. For example, female mammals produce milk or producing venom or poison. Adaptaciones físicas.
cosas que el organismo hace sin tener que decirle conscientemente que lo haga. Por ejemplo, los mamíferos hembras producen leche o la producción de veneno, ¿ok? Entonces, so, for example, the cows produce milk and they don't have to tell the body, like, oh, produce milk for my baby. No, it's something that her body does with automatically, like nobody told her to do so. In difference from the socializing, because the animals have to choose to live together, and the mammals don't do that. They just produce their milk, and that's something that their body does without having to tell them to. And then for the venom, this is a snake. So the snake or some spiders or some other animal that produces venom, it does it automatically. Nobody tells them to create the venom. It's just there. They do it without thinking about it. And it's for protecting themselves. The milk is for their baby calf be able to survive. ¿Ok? Entonces, eh, por ejemplo, las vaquitas mamás producen leche, pero no le tienen que decir a su cuerpo, oh, produce leche, ¿no? No, o sea, ellas ya lo producen automáticamente, nadie les dice. Y esto es diferente a los comportamientos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ellos eligieron vivir con su manada. La araña elige construir su telaraña. Y en este es diferente porque ellos lo hacen automáticamente, o sea, ellos simplemente producen la leche o producen el veneno, o sea, ellos no lo eligen hacerlo. Entonces, la serpiente pues produce su veneno no sé, defenderse, para matar a su presa, para comer. Entonces, pero esto sucede automáticamente, nadie les dice que lo tienen que hacer. Otro ejemplo es el camuflaje. Voy a tratar de ir un poco más rápido. The camouflage is to blend with a certain aspect of the environment. Camuflaje, mezclarse con ciertos aspectos de su entorno. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que este es un camaleón que this is a chameleon that it's blending with the leaves of the tree. Es el camaleón que se está mezclando con las hojas del árbol. ¿Ok? Así lo vemos aquí. Después la hibernation, the period where an animal or a plant spends in the winter in a dormant state. Hibernación, el periodo en el que un animal o una planta pasan el invierno dormido. Ya sabemos que algunos animales, some animals sleep during the winter, right? Duermen durante el invierno. La migration, migración, esta es la última. Seasonal movement of animals from one region to another, looking for a warmer place to spend the winter. Migración, movimiento estacional de las estaciones del año de animales de una región a otra en busca de un lugar más cálido para pasar el invierno. Por ejemplo, las aves, estos son patos que van, por ejemplo, los patos viven en Canadá la mayor parte del año y luego se van, no sé, a otros lugares más cálidos durante el invierno para no, pues, no congelarse allá en Canadá, ¿verdad? So this is I think these are dogs that are moving from Canada, for example, which is a really cold place that during the winter is going to get super cold. So they're flying to the south, for example, no sé, I don't know. I've seen some ducks in Texas because Texas, even though we think it's really cold, sometimes some other places is not very cold. So they move to like Lubbock, Texas, or I've seen some here in El Paso. So they move to a warmer place during the winter. Okay, so here are all of our vocabulary words for this week. Aquí están todas nuestras palabras de vocabulario. Yo sé que estuvo un poco largo el video, pero si tienen alguna duda me lo pueden poner en los comentarios. I know it was a little longer video, but if you have any questions, you can post your questions in the comment section.